parte de tensión superficial, y esto ocurre en los líquidos reales, digamos. Es cuando los líquidos se comportan, o la superficie de los líquidos se comporta como una membrana, debido a las fuerzas moleculares que hay, la interacción molecular entre las moléculas del líquido entre sí y las moléculas de las interfaces entre el líquido y algún sólido, o entre el líquido y el aire. La fuerza de atracción o la fuerza que existe entre las moléculas del líquido se llama cohesión, y las fuerzas, ahora ya lo vamos a ver en detalle, y las fuerzas entre fluidos diferentes, por ejemplo el líquido y el gas, o el líquido y la pared del recipiente que lo contiene, se llaman fuerzas de adhesión. Y acá vemos lo que ocurre, digamos, en un líquido, en una molécula cualquiera del seno del líquido, y en una molécula de la superficie del líquido, por ejemplo. Entonces, si existen fuerzas de atracción entre las moléculas del líquido, entonces vamos a notar, por ejemplo, la molécula del seno del líquido. En realidad acá está dibujado en un plano, ¿no? Porque tenemos un corte, pero esto es esférico, o sea, existen fuerzas en todas las direcciones, y lo que ocurre es que no va a existir una fuerza neta. Sin embargo, cuando estamos en la superficie del líquido, o en un borde del líquido, por ejemplo, contra la pared del líquido, vamos a tener que las fuerzas de cohesión no van a estar, no van a ser en todas las direcciones, sino va a tener una componente, va a haber una fuerza neta, en este caso, que está dibujado acá, hacia el seno del líquido. También podría ser que la fuerza de adhesión es más grande, o sea que acá también existen fuerzas, pero ya diferente a la que está acá adentro. Entonces, dependiendo del valor de las fuerzas, tendríamos, bueno, vamos a verlo un poquito más adelante, o sea, lo dejo ahí para que tendríamos algún tipo de comportamiento. Ahora vamos a ver los comportamientos. Entonces, al comportarse el líquido o la superficie del líquido como una membrana, nosotros tenemos un coeficiente de tensión superficial, que es lo mismo que nosotros vimos cuando vimos la membrana, o cuando hablamos de la respiración del sistema respiratorio, lo que pasaba en los alveolos, si no tuviésemos, por ejemplo, una sustancia tensioactiva en la pared de los alveolos que disminuya la tensión superficial. El coeficiente de tensión superficial nos está diciendo que, o es, digamos, la razón entre el trabajo y la energía para estirar la membrana, necesario para estirar la membrana, por la unidad de área de la membrana. Entonces acá el trabajo es la fuerza por la distancia y el área unidad. La tensión superficial se mide en newton sobre metro, o joule sobre metro cuadrado. Normalmente tenemos tablas, o encontramos tablas en los libros de física sobre los diferentes materiales o líquidos y qué coeficiente de tensión superficial tienen. Obviamente eso va a depender de la operación y del recipiente que lo contiene, o la interfaz entre los líquidos, entre fluidos. Bien, entonces esto es lo que le decía. La fuerza de adhesión es la que ocurre entre dos sustancias diferentes, en este caso que estamos mencionando o señalando acá en la figura, es entre un líquido y un sólido. Y tenemos dos casos que ocurren. Tenemos esta situación o esta situación. Las fuerzas entre las moléculas de la misma especie sería la fuerza de cohesión. Cuando tenemos una fuerza de adhesión mayor a la de cohesión, entonces vamos a tener esta situación. Mientras que cuando tenemos una fuerza de adhesión menor a la de cohesión, vamos a tener esta otra situación.
Esto es muy clásico, por ejemplo, cuando tenemos agua y porcelana o vidrio, por ejemplo, y esto lo habremos visto, aunque sea en televisión o en internet, cuando tenemos mercurio o vidrio o porcelana. Esto es lo que ocurre. Entonces, dependiendo de este ángulo, nos estaría diciendo si la fuerza de adhesión es mayor a la de cohesión o menor a la de cohesión. Si el ángulo es agudo, entonces tenemos una adhesión superior a la de cohesión, y si el ángulo es obtuso, entonces tenemos una fuerza de adhesión menor a la de cohesión. Y acá tenemos exactamente los ejemplos, eso que mencioné: agua en vidrio y mercurio en vidrio. Para el agua en vidrio tenemos un ángulo muy pequeño, aproximadamente 0, casi 0, mientras que para el mercurio en vidrio tenemos un ángulo de 140. Entonces resulta muy fácil sacar al mercurio del vidrio, sin embargo es muy difícil sacar al agua del vidrio, porque se pega mucho. Entonces lo que hemos visto nosotros en la cocina de nuestras casas es que si lavamos un plato de porcelana o de vidrio, lo mejor, en lugar de pasarlo a un repasador, lo más eficiente normalmente suele ser dejarlo que se seque en la atmósfera. Uno tiene un secaplatos y lo deja ahí, y en un rato se seca, y no estamos luchando para sacar el agua con un repasador, y después le echamos la culpa al repasador de que no es lo suficientemente absorbente. Bien, otro fenómeno, bueno, aparte del fenómeno que vimos, digamos, o sea, lo podemos, digamos, ampliar en que cuando la adhesión es superior a la cohesión, vamos a tener en vasos comunicantes que el nivel de líquido sube con respecto al resto. Acá este tubo está abierto, no es el caso de Torricelli y la medida de la presión atmosférica. Sin embargo, si la cohesión es superior a la adhesión, este líquido va a bajar dependiendo del diámetro del tubo. Y esto es lo que pasaría en vasos comunicantes reales cuando el diámetro interior del tubo va cambiando, se va haciendo más chico. Acá vemos una inclinación, o sea, esta altura es más alta que esta. Ahora, ¿para qué vemos este fenómeno? ¿Qué nos interesa este fenómeno? Bueno, ahora ya lo vamos a darnos cuenta. Digamos, acá está la altura a la que sube o baja dependiendo de la cohesión o adhesión, digamos, dependiendo de la relación entre las fuerzas. Y esta formulita sería el peso de la columna de líquido, y esta es la componente de la fuerza debido a la tensión superficial. Acá tenemos la tensión superficial, el ángulo de contacto, la densidad del líquido, la aceleración de la gravedad y el radio del tubo. Normalmente para agua a 20 grados centígrados, con una altura que va a estar dada en metros, se puede resumir esta fórmula en 1.4 por 10 a la menos 5 sobre R. Y acá la altura, cuando hacemos la cuenta, digamos, vamos a tener, siempre que pongamos el radio en metros, vamos a tener una altura en metros. Entonces acá, ¿para qué vimos ese problema de la capilaridad? Bueno, justamente para ver cómo sube la savia en las plantas. Esto es, bueno, vamos a hacer el problema primero y después hacemos el comentario. La capilaridad es uno de los mecanismos por los que asciende la savia en las plantas desde las raíces hasta las hojas. Los tubos por los que asciende la savia se denominan xilemas y tienen un diámetro aproximadamente de 40 micrómetros. Calcular la altura a la que alcanza la savia por capilaridad. La savia es básicamente sacarosa en agua, y como la concentración de sacarosa es baja, nosotros podemos directamente tomar como si fuese agua,
Si consideramos un ángulo de contacto aproximadamente 0, entonces el coseno de 0 nos da 1 y directamente podemos hallar la altura debido en función de la fórmula, de la primera fórmula que vimos, que es la completa, la que deberíamos usar, o la otra para el agua, pero acá como nos da la temperatura, no nos dice que es a 20 grados, en principio usamos la fórmula general, reemplazamos todos los valores y nos da una altura de 0,78 metros. O sea, si queremos hablar en números redondos, podemos decir que tenemos una altura de aproximadamente 1 metro. O sea, la capilaridad en realidad nos puede explicar las plantas que tenemos en el jardín. La florcita, el césped, algún pequeño arbustito, no más de 1 metro de altura. Podemos justificar de que la savia llega a la parte de arriba debido a la capilaridad. Sin embargo, esto no es el único mecanismo, ya vamos a ver otro.